Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe estar unido con, debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, donde típicamente estamos enseñando la palabra del Señor, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y a nuestra audiencia radial que está sintonizando en estos momentos, en donde vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 11. Y como siempre tomamos la oportunidad de darle una invitación a visitar a nuestra iglesia, la iglesia cristiana de la gracia, que está ubicada en la comunidad de Manuel Prado, donde el pastor Joe Martínez está encabezando el pastorado de la iglesia. Y nosotros estamos ubicados en la comunidad de Manuel Prado, aquí en Cusco. Estamos localizados en la esquina de Machu Picchu y avenida Collasuyo, como unos 30-40 metros a la derecha de Machu Picchu. Ahí está en un edificio alto blanco de 4 pisos, y la dirección precisa de la iglesia es Iglesia Cristiana de la Gracia, avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso. Repito, avenida Collasuyo, B-7, cuarto piso, es donde está ubicada la iglesia Cristiana de la Gracia. Nuestros cultos son los domingos de 9 a 10 de la mañana. Tenemos la escuela dominical, y luego a las 10:30 precisamente tenemos el culto principal con nuestro pastor, donde tenemos el culto de alabanza, adoración y la exposición de la palabra del Señor. Para más información, simplemente se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp. El número WhatsApp local aquí en Cusco es 993-093-959. 993-093-959. Y también muchísimas gracias por todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo continuamente a través de nuestro número de WhatsApp, donde estamos respondiendo diariamente a todas las preguntas. El número, una vez más, es 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, donde más del 40% de todas las preguntas bíblicas que entran en el programa viene a través de la audiencia internacional que está sintonizando en el internet y el Facebook. Y el número para ustedes es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 11, donde estamos estudiando los primeros 6 versículos aquí. Y aquí lo que tenemos es la certeza, la respuesta dada a un discípulo con dudas, Juan el Bautista. Juan el Bautista tiene dudas si Jesús es el Mesías, y Juan se encuentra encarcelado. Vamos a leer versículo 1 hasta el 6. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Note una vez más donde habíamos dejado la última vez en nuestra serie de enseñanza, hablando específicamente que aquí había se tiene que notar varias lecciones significativas. Te recuerda en esa serie. Déjame dar un breve resumen donde estamos hasta el punto hoy día.
Número uno, Juan no entendió. Él no entendió totalmente a Jesús y honestamente a todos nos falta entendimiento. Pero lo que nos hace falta es hacer lo que hizo Juan. ¿De vez? ¿Y fue qué fue? Inquirir. ¿Ves? Él fue a preguntarle a Jesús si él era. La segunda cosa es que Juan creía en las Escrituras y esperaba la primera venida del Mesías. Él creía y él estaba esperando la primera venida. La tercera cosa es que no debemos tener miedo. No debemos tener miedo ni sentirnos avergonzados porque no entendamos o tengamos preguntas acerca de Jesús. 4. Note un hecho crucial aquí, que Juan no se había cansado de esperar en el Mesías. Y 5 es esto, que las dudas de Juan comenzaron cuando estaba en la prisión en gran prueba y tribulación. Esos fueron los primeros 5 puntos que habíamos estudiado en detalle. Si ha perdido los últimos programas, simplemente haz el pedido con nosotros en nuestro número de WhatsApp 993-093-959 y con gusto te lo enviamos gratis y te mandamos el enlace, el link gratis a través de WhatsApp. Y llegamos hoy a punto número 6. ¿no? Juan comenzó a cuestionarse en su mente. Sí, él llegó a un momento donde él mismo comienza a cuestionarse. ¿Es o no es? ¿Eres o no eres? ¿no? Aún, escuche bien, aún los más fuertes a veces no son fuertes. No importa quiénes sean. Las pruebas severas con frecuencia ejercen gran tensión contra nuestra fe. En tales tiempos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una presencia muy especial del Señor. Necesitamos su fuerza y su seguridad. Permíteme darle un ejemplo. Abre su Biblia allá en Mateo capítulo 26. Y en Mateo capítulo 26, miren lo que dice comenzando con versículo 36. Y vamos a leer, déjame ver, del 36 hasta 46. Mateo capítulo 26, de 36 hasta 46. Note lo que dice aquí. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Te recuerdo cuando él estaba en ese huerto, ¿no? Y él comienza a clamarle a su padre. Note lo que está pasando. Jesús es el más fuerte entre todos. Y nosotros creemos que nunca necesitamos de Dios. Aún Jesús necesitaba de su Padre Celestial. Versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿no? Comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces le dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con qué no pudiste velar una hora conmigo? Versículo 41. Velar y orar para que no entráis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y le dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Aquí está Jesús orando en el huerto de Getsemaní. Él está pasando una tremenda tensión, una tremenda presión, que está ahora luchando con su fe.
Aún los más fuertes necesitan ser fortalecidos. Vamos a continuar en este mismo capítulo, Mateo capítulo 26. Y note ahora lo que dice comenzando en versículo 69. Mateo capítulo 26, comenzando con versículo 69 hasta 75, dice: Pedro estaba sentado fuera en un patio y una sirviente le se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirviente y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez lo negó con juramento: y no conozco a ese hombre. En versículo 73, y un poco después se acercaron a los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: y yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: aún antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aún los más fuertes van a luchar y se van a cuestionar. Aún los más fuertes de vez en cuando se van a echar atrás. ¿Tú crees que eres diferente? ¿Tú crees que yo soy diferente? Ninguno de nosotros somos diferentes. Escuche la voz del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 4. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, note bien lo que él dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijes con gran alegría. Otra vez, escuche la voz del apóstol Pedro. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, él dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, escuche la voz de Pedro. 1 Pedro capítulo 5 versículo 10. Ahora versículo 10 dice esto: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 1. Escucha ahora la voz del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, ¿ves?, con el consuelo con cual nosotros mismos somos consolados por Dios. Escuche otra vez el apóstol Pablo. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuche el autor del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12 versículo 3. Hebreos capítulo 12 versículo 3 dice: considerar pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Juan se encontraba en estos aprietos. Manda a hacer la pregunta: ¿eres el Mesías o esperaremos en otro? Él estaba haciendo preguntas, y esas preguntas se convirtieron en un punto donde él comienza a cuestionarse a él mismo: ¿qué es lo que he creído? ¿Qué es lo que he esperado? Y no me está resultando como yo esperaba. Mira, ahora llegamos a punto número 3 en nuestro estudio.
punto número 3, ¿no? Y eso va a cubrir versículo 4, 5 y 6, Mateo capítulo 11. Vamos a rezar, abre sus Biblias en Mateo capítulo 11, versículo 4, 5 y 6. Y aquí estamos hablando sobre la naturaleza mesiánica de Jesucristo y sus obras, ¿no? Y mira, nota bien, la aseveración que Jesús dio a Juan fue que él era incuestionablemente el Mesías. Mira la forma como Cristo le responde. Mateo capítulo 11, versículo 4, 5 y 6 dice, y respondiendo Jesús le dijo, id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Jesús le dio a Juan, Jesús en su respuesta le dio a Juan 5 certezas que no podían ser confundidas. Mira, primeramente Jesús hablaba como el Mesías, como el verdadero Mesías. Sus palabras y el poder de su mensaje eran evidencias de que Jesús era el Mesías. No hubo palabras mayores ni mayores lecciones que las dichas y enseñanzas de Cristo. Él es reconocido como uno de los mayores, si no el mayor maestro de todos los tiempos. Esta es una de las pruebas de ser incuestionablemente el Mesías. Permíteme, abre sus Biblias en Marcos capítulo 13. En Marcos capítulo 13, por favor. Mira lo que dice en versículo 31. Vamos a correr a través de las escrituras. Marcos capítulo 13, versículo 31 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Nadie jamás en la historia de las religiones, en la historia de cualquier movimiento religioso, jamás había hecho esta declaración solamente Cristo Jesús, el Hijo del Hombre. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso es lo que él estaba diciendo Juan el Bautista cuando él respondió en Mateo capítulo 11, versículo 4, 5 y 6. Note lo que dice en San Lucas capítulo 4. Y en San Lucas capítulo 4 dice esto en versículo 32. Y se admiraban. ¿De qué? De su enseñanza. ¿De quién? De Jesús. Se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Era con autoridad. Mira bien. Juan capítulo 3, versículo 34, por favor. Te dije que vamos a correr a través de las escrituras. Juan capítulo 3, mira lo que dice en versículo 34. Dice, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Pues él da el Espíritu sin medida. ¿De quién estamos hablando? Del Señor, el Mesías. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 68. 68 dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Todos reconocieron que él tenía palabras de vida eterna. Él es el Mesías. Juan capítulo 7, versículo 16. Juan capítulo 7, versículo 16 dice, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino de el que me envió. Nadie jamás había recibido esta enseñanza, ni los profetas, solamente Jesús. Juan capítulo 8, versículo 51. Juan capítulo 8, versículo 51. En verdad os digo, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá más la muerte. ¿Quién más ha dicho eso? Nadie.
Juan capítulo 12, versículo 48, dice, el que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. ¿Quién más nos va a juzgar en el día final? Solamente el Mesías, Jesús. Ahora la segunda certeza, Jesús demostró el poder y las obras del Mesías. No solamente habló, Él demostró las obras del verdadero Mesías. Jesús estaba diciendo que sus obras y su amor eran las obras y el amor predichas para el Mesías. Ambas son sin límite. Dios vista a los ciegos. Los ciegos veían física y espiritualmente. No solo conocían la verdad del mundo, sino también a la de Dios. Hizo caminar a los ojos. Impulsó a los hombres a caminar física y espiritualmente. Andaban vigorosamente sirviendo tanto a Dios como al hombre. Limpió a los leprosos. Los hizo puros, tanto físico como espiritualmente. Fueron aceptados, tanto por los hombres como por Dios. Abrió los oídos de los sordos. Hizo oír a los sordos tanto física como espiritualmente. Ahora podía oír tanto la voz de los hombres como la de Dios. Resucitó a los muertos. ¿Qué más quieren? Resucitó a los muertos. Les fue dada una nueva vida, tanta física como espiritualmente. Habiendo estado muertos, ahora andaban como nuevas criaturas delante de los hombres y delante de Dios. Predicó el evangelio a los pobres, a aquellos que habían sido ignorados tanto y tenido en tan poca estima. Ahora estaban recibiendo las buenas nuevas de salvación de parte de Dios mismo. Estas son las obras del Mesías. En Juan capítulo 5 dice esto. En el Evangelio de Juan capítulo 5 dice, versículo 36, dice: pero el testimonio, dice, que yo tengo es mayor que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 9, versículo 4. Juan capítulo 9, versículo 4 dice: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 10, versículo 25. En Juan 10, 25 dice: Jesús respondió: os lo he dicho, no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan capítulo 10, versículo 38. Juan 10, 38 dice: más si las hago, aunque no me creáis, a mí cread las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué más queremos? Juan capítulo 14, versículo 11. Juan 14, 11 dice: creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creerme por las mismas obras. Juan capítulo 15, versículo 24. Dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Como nosotros mismos sabéis. ¿Mira? Ahora permíteme. Vamos a ver si podemos poner esto en un poco de perspectiva aquí. Vamos a regresar a Mateo capítulo 8 ahora. Estamos en Mateo capítulo 11. Pero vamos a regresar brevemente a capítulo 8. En Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice: y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme.
Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio, le dijo. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se los diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva para que le sirva de testimonio a ellos. Jesús estaba continuamente mostrando todas las obras de un verdadero Mesías. Eran recipientes, ¿ves?, de la obra del Mesías, y todavía le costaba a muchos a creer. Este es el verdadero Hijo de Dios. Este es el Salvador. Este es el Redentor. ¿Y cuántos más andan igual hoy día? Recipientes de la gracia, de la gloria, de la misericordia y de Dios, y todavía andan cuestionando. ¿Qué tipo de personas nos hemos convertido? Claramente, muchos somos ingratos en ver la mano de Dios y todavía rechazarla como el verdadero Señor y Salvador de nuestras vidas.